Cristo no vino aquí a hacer diferencia de religión. Él vino a formar una sola iglesia, la que cree en Él. Entonces, esto lo digo para que nosotros podamos entender qué es lo que vamos a hablar hoy, porque precisamente la enseñanza se titula El precio y el privilegio de llamarse cristiano. Hay un precio y hay un privilegio de nosotros decir que somos cristianos, y deberíamos de decirlo no con orgullo maligno, sino con orgullo de satisfacción, el decir que somos cristianos, porque yo creo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros seres humanos es seguir el ejemplo de Cristo y dar muestra y testimonio de qué fue lo que Cristo vino a hacer y lo que Él vino a enseñarnos cuando estuvo en este mundo. ¿Por qué? Porque sin Cristo nosotros estamos totalmente perdidos, dice la palabra de Dios. Amén. Así que el precio y el privilegio de llamarse cristiano. Así que yo voy a pedir esta oración bien sencilla. Señor, que sea tú abriendo nuestros corazones, Señor. No queremos ser oidores, señores, olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, porque tu palabra es la que nos va a dar la victoria. Así que, amén. Así que vamos a ver 4 versículos, son cortos, 4 versículos, y vamos a entender por qué puso estos 4 versículos, porque tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar. Así que primero es Juan 3:3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto le digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? Vamos a ver estos 4 versículos y vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Por qué? Porque yo quiero que nosotros quedemos bien claro el privilegio que nosotros tenemos cuando decidimos andar en los caminos de Dios a través de Cristo Jesús. Recuérdense que nosotros en quien tenemos que enfocarnos principalmente, y eso lo dice la Biblia, es en Cristo. Porque Cristo fue el único que vino a crucificarse, a pagar lo que Dios demandaba de la humanidad en aquel tiempo, para que de alguna manera pudiera ser salvo. Cristo vino a pagar eso que nosotros no íbamos a poder cumplir. Él lo pagó y lo cumplió por nosotros. Ahora, Dios lo tiene a Él como de principio. O sea, la palabra dice: todo aquel que reconoce a Cristo como mi Hijo y lo obedece en lo que Él lo manda a hacer, será salvo. Pero aquel que no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, ya está condenado. No dice va a ser condenado, dice ya está condenado. Y el mismo Jesús fue un poquito más claro y dijo: nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Ok? No tenemos fuente ninguna por habidas y por haber, y no importa la religión que lo diga. No hay fuente ninguna por la cual nosotros podamos llegar a Dios si no es a través de Jesús. ¿Ok? Y por eso fue que Él dijo: de cierto digo, que el que no nace de nuevo no va a ver el reino de los cielos. Ahora nosotros vamos a ver precisamente todo este tipo de cosas. O sea, cuando nosotros empezamos a andar en los caminos de Dios, cuando nosotros empezamos a instruirnos a través de la palabra, nosotros tenemos que sentirnos con un privilegio inmensamente grande, porque nosotros venimos a convertirnos en embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, y por tanto Dios demanda un testimonio. Dios dice: si tú te haces llamar hijo,
compórtate como tal. El ejemplo de eso fue Jesús. Jesús decía que él era el Hijo de Dios, pero él se comportó como tal. Y por eso fue que lo mataron. ¿Ok? Y justamente quienes lo mataron fue a quien él vino a salvar. Y ellos precisamente lo mataron. Entonces, por eso, gracias a Dios, aunque suene un poquito mal, pero gracias a que ellos lo rechazaron y lo llevaron hasta la cruz de muerte, gracias a eso podemos nosotros hoy en día ser salvos. De lo contrario, no íbamos a poder ser salvos. Solamente el pueblo de los judíos, pero nosotros no. Y gracias a Dios que pasó lo que pasó, y por eso es que dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron más. Todo aquel que lo reciba, Dios le da la potestad de ser llamado hijo de él. Así que nosotros somos hijos e hijas de Dios porque creemos en Jesús y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Y no nos quedamos ahí, sino tenemos que ser imitadores como Jesús aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que los demás puedan ver la diferencia en el testimonio nuestro y puedan llegar a conocer a Dios. Amén. Ahora, vamos a aprender qué es lo no ser cristiano. Así que no ser cristiano es aquello que nacen en una familia cristiana, pero no son cristianos. O sea, el nacer en una familia cristiana no lo hace cristiano. ¿Ok? El ir a la iglesia todos los domingos no lo hace cristiano. Tener conocimientos bíblicos pero sin transformación no lo hace a ser cristiano. Haber tenido experiencias emocionales en el pasado con la religión no lo hace ser cristiano. O sea, no todo el que va a una iglesia es cristiano. No todo el que predica una palabra de Dios por ahí o le lee un versículo a uno es cristiano. No todo el que tiene conocimiento bíblico es cristiano. No todo el que ha vivido una emoción a nivel de religión es cristiano. ¿Por qué? Porque ser cristiano va más allá de eso. Cualquiera puede tener conocimiento de la palabra, cualquiera puede leer la Biblia, puede aprendérsela, pero eso no lo hace cristiano. Cualquiera puede ir a la iglesia y hay un momento de emoción, levanta las manos y gloria a Dios y amén, pero eso no lo hace ser cristiano. El nacer en una familia no lo hace ser cristiano. El ir a una iglesia los 7 días de la semana tampoco lo hace ser cristiano. Lo que lo hace ser cristiano es el testimonio de vida que tenga esa persona para con todo el mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a Jesús le preguntaron sus discípulos: Señor, ¿cómo podemos saber nosotros quién es el verdadero cristiano y quién no? Y él le dijo: fácil, por su fruto. Él le dijo: mira la cizaña y mira el trigo. Antes de que den fruto, tú no puedes diferenciar el uno del otro, porque las matas son gemelas, por decirlo. La única forma que tú puedes diferenciar el trigo y la cizaña es cuando llega el tiempo de que el trigo da fruto, porque la cizaña no. Entonces ahí es donde tú vas a poder decidir o conocer cuál de los dos, de las dos plantas, es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces Dios dijo: tú vas a saber por el fruto tú lo vas a conocer. O sea, el verdadero cristiano, el cristiano verdadero, es aquel que va a dar testimonio y va a dar fruto para con todo el mundo. Así que la gente, nada más de ver su comportamiento, va automáticamente a tener el conocimiento que esa persona no es una persona común y corriente como todo lo demás. Tiene algo diferente a lo demás. Y ese algo que tiene esa persona es la forma de hablar, la forma de comportarse, la forma de vestir, la forma de dirigirse a los demás. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en esa persona. Por eso es que Dios demanda de nosotros que seamos de buen testimonio. Incluso Dios va un poquito más allá y dice: ustedes son la luz, no, ustedes son
la sal de esta tierra y son la luz de este mundo. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando a nosotros nos vean, van a ver luz. Que cuando compartan con nosotros, va a haber sabor, por decirlo. Porque la sal, aparte de darle sabor a los alimentos, la sal ayuda a conservar los alimentos. O sea, que un cristiano es algo que conserva su posición para siempre. Y eso es lo que lo hace ser diferente. Y cuando Dios dice que ustedes son la luz de este mundo, es que una luz no se enciende para esconderse debajo de una caja. No, se enciende para que alumbre a todo lo que están alrededor. O sea que donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que ser luz. Tenemos que dejar una semillita por ahí sembrada. La cuestión es que donde nosotros lleguemos, el ambiente cambie. Que si hay gente que están hablando mal, que están criticando, que esto, al momento de nosotros llegar, por nuestros testimonios, esa persona empiecen a sentirse cohibida y empiecen a mermar, a bajarle a lo que estaban haciendo. Y Dios eso lo da de testimonio, porque donde llega la luz, la oscuridad desaparece. Amén. Así que nosotros tenemos que ser luz, recuerden bien. Ahora, ¿qué es lo que sí es ser cristiano? Esto es lo que sí es ser cristiano. Nacer de nuevo, ¿ok? No es mejorar el viejo hombre, es ser una nueva creación. Dios no renueva nuestra vida pasada. Él nos da una vida completamente nueva. Eso es el nacer de nuevo. Ahora, ¿cuál otra es sí ser cristiano? Sí ser cristiano es tener a Cristo como nuestro Señor. No solo Salvador del infierno, sino Señor en cada área de nuestra vida, en la finanza, en el tiempo, en nuestra relación, en el trabajo, donde quiera. Eso es ser cristiano. Ser cristiano también es producir fruto. Un cristiano genuino se nota, no por perfección, sino por dirección. Su vida apunta siempre hacia Dios. Eso es ser cristiano. Pero como todo en la vida, Dios también tiene requisitos para llamarnos a nosotros hijos de Él. Hoy vamos a ver algunos requisitos de eso. Algunos de esos requisitos es para ser llamado hijo de Dios. Primero, tenemos que tener un arrepentimiento genuino. ¿Ok? Hechos 3:19 dice: por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. ¿Ok? Miren lo que dice. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto es dar una vuelta de 380 grados, cambiar totalmente la dirección hacia la que nosotros íbamos y entonces redireccionar nuestro enfoque en el camino correcto, que es el camino de Dios. Eso es lo que significa un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que Dios dice. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a mí para que sus pecados les sean perdonados. Amén. Miren esto. El otro requisito es tener fe que Él actúa. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor de Dios. Así que confiar tanto que se obedece, eso es lo que es ser verdaderamente cristiano. Cuando nosotros tenemos esa fe y esa certeza en Cristo, que entonces empezamos a obedecer todo lo que Él demanda de nosotros. El otro requisito es
que Cristo sea nuestro Señor. O sea, el señorío de Cristo en nuestra vida. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ok? Pero miren los requisitos. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Aquí tenemos que hacer algo. Jesús demanda y yo obedezco. Primero tenemos que confesar quién es Jesús. Y segundo, tenemos que creer en nuestro corazón que Dios lo levantó para que nosotros podamos ser salvos. Y de ahí en adelante, entonces, obedecer todo lo que Jesús vino a decirnos cómo debíamos de vivir. Otro requisito es de ser verdaderamente cristiano es la obediencia práctica. ¿Ok? Juan 14:15 dice, si me aman, esto es Jesús hablando, obedezcan mis mandamientos. Así que el amor se demuestra con hechos. No es simplemente el decir, yo amo a alguien. Por decir de esta forma, vamos a ponerlo de esta manera. Ahora que acabó de pasar los días de la madre. Y voy a decir esto porque esto es algo que yo lo veo a diario. ¿Ok? Los días de la madre, por eso es que yo personalmente voy a decir algo. Esto no quiere decir que no lo hagan, porque esto es algo personal. Pero yo tomé una decisión hace mucho tiempo atrás de muchas cosas. Yo he ido cambiando muchas cosas en mi vida porque no le he encontrado el sentido. Y una de las cosas que estoy implementando es la palabra de Dios en nuestra vida. Porque miren lo que estamos hablando aquí. Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y uno de esos mandamientos que Jesús dice, y no una sola vez, es no se moldeen al mundo actual. No se comporten como el mundo se comporta. No se afirmen al mundo. Sean diferentes. ¿Ok? Si se vuelven amigos del mundo, dice la palabra, se convierten en enemigos de Dios. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos en los caminos de Dios, estamos siendo instruidos por Dios, tenemos que ir aplicando todo eso que Dios dice que debemos de hacer. Dice Jesús, si me ama, obedece mi mandamiento. Así que el amor se demuestra con hechos. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente yo veo que este Día de la Madre, muchos hijos se desbordan haciéndoles regalos espectaculares, diciéndole, tú eres lo más grande de mi vida, yo a ti te amo, yo esto, lo otro, la sacan a comer. Y ese día aquí en los restaurantes, eso es una cosa impresionantemente lleno. Eso es horas esperando los restaurantes. Pero los otros 364 días del año se olvidan de mamá. Entonces, para mí, esa demostración de afecto de un día, de 365 días, solamente un día, para mí eso no es amor y eso no demuestra absolutamente nada. Todo lo contrario, eso es ser hipócrita. Porque cuando nosotros decimos que amamos a alguien, tenemos que demostrarlo con hechos todos los días. Así que no hay un día, o sea, eso no se va a convertir en una celebración o una admiración o un te quiero o una llamada un día al año. Tenemos que hacerlo todos los días, cada vez que tengamos la oportunidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que para mí esto se ha convertido todo en un negocio. Y como todo el mundo sigue una norma, entonces nosotros los cristianos tenemos que ir a la contra. La palabra dice, no se moldeen al mundo actual. No sigan las tradiciones de este mundo porque lo alejan de la voluntad de Dios. Dios, ese Día de la Madre, no ve con buenos ojos. Incluso Dios dice
qué hipócrita eres. Te pasa un año entero sin llamarla, sin preguntarle cómo estás, sin preocuparte por tu madre, y muchas veces la trata mal. Y hoy, porque el mundo entero, a través de un negocio que han hecho, ¿ok?, han convertido esto en un negocio para celebrar algo que realmente no es. Entonces este día tú quieres demostrarle, supuestamente con regalo y sacándola a comer, un día que tú la amas. Eso no es amor. Amor es que tú la llames todos los días o cada vez que tengas la oportunidad, y cada vez que tú puedas sacarla a comer, tú la saques, no un día. Eso significa que cuando llegue el Día de la Madre, para ella, si tú le das o no le das, o si la saca o no la saca, para ella no vas a tener ningún efecto, porque tú lo haces siempre, sin tener que ser un día al año. Ahí es donde se demuestra el verdadero amor. Eso es igual que el día de supuestamente de San Valentín, que otro día feriado, que todo el mundo se desborda dándole ropa, flores, dándole ositos y sacando a las mujeres a cenar, a comer y todo ese tipo de cosas, y dándoles regalos. Pero ¿qué tal los otros 360 días? La humillan, la maltratan verbal y físicamente, la hacen sentir como nadie, no les regalan nada, no la sacan a ningún lado, la hacen sufrir, la hacen llorar. Entonces eso no es amor. A mí, por ejemplo, si mi esposa me trata mal durante todo el año, que el 14 de febrero no venga donde mí, ni que a darme un regalo y a sacarme a comer, porque no se lo voy a aceptar. Eso no es amor. Eso es llenando un requisito para quedar bien contigo y con los demás, pero realmente no es amor. Y nosotros tenemos que dejarnos llevar por las normas de Dios, que son las que nos van a acercar más a Él y nos van a acercar más a nuestros seres queridos. Amén. Entonces ya sabemos, si decimos que amamos a Dios, a Jesús, tenemos que obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el amor se demuestra con hechos. Y la última de esos requisitos es la perseverancia. Mateo 24:13 dice: pero el que resista hasta el final será salvo. Aquí no dice todos serán salvos al final. Dice solamente el que resista hasta el final será salvo. O sea, tenemos que seguir la lucha en la batalla hasta el fin para que podamos ser salvos. No es simplemente como están enseñando mucha gente hoy en día, muchos líderes que están controlados por Satanás y manipulan la escritura para engañar a la gente y para que la gente viva engañada. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que el que no persevera hasta el final no va a poder entrar al reino de los cielos. Y perseverar es alejarse de todo lo que es pecado. Lo que nosotros sabemos que no agrada a Dios, nosotros tenemos que alejarnos de eso. Porque mientras más estamos siendo instruidos por la palabra de Dios, más conocimiento estamos adquiriendo y más conocemos lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Entonces nosotros tenemos que vivir buscando día a día lo que agrada más a Dios. Yo sé que todos nosotros, todos hemos estado enamorados y estamos enamorados. Realmente, ¿cómo le demostramos nosotros ese amor a nuestro ser querido? Haciendo cosas que le agradan. Esa es la pura realidad. Porque cuando nosotros amamos a alguien, no hacemos cosas que no le agradan. No, hacemos todo lo contrario. Hacemos hasta lo imposible para agradar a esa persona. ¿Por qué? Porque la amamos. Entonces, es lo mismo que tenemos que hacer con Dios. Todo lo contrario. Tenemos que esforzarnos más para agradar a Dios, porque Dios tiene la potestad de resistirnos a nosotros o rechazarnos a nosotros o abrirnos la puerta para que podamos tener una vida excelente aquí en esta tierra y podamos entrar al reino de los cielos, que es más importante que el tiempo que nosotros podamos pasar aquí en este mundo. Amén. Así que tenemos que perseverar hasta el fin. Miren, yo le voy a decir algo.
mientras nosotros estamos siendo instruidos, mientras nosotros vamos adquiriendo conocimiento, al mismo tiempo vamos a ir cambiando nuestra forma de vivir. No importa la edad que nosotros tengamos ahora. Hay muchas cosas que nosotros nos hemos acostumbrado y las hemos hecho parte del día a día de nosotros. Pero eso no significa que están bien. Entonces, a través de la luz que estamos recibiendo, a través de la palabra de Dios, tenemos que irnos dando cuenta que hay cosas que nosotros tenemos que ir deshaciéndonos de ellas, porque no agradan a Dios. Y nosotros estamos aquí para llevar una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque al final de nuestra historia vamos a tener que estar frente a frente delante de Él. Y el hecho no es que Él no vayas a mandar para el infierno. No, porque Dios no manda a nadie para el infierno. Si alguien le dice a ustedes, Dios te va a mandar al infierno, automáticamente usted le puede decir, usted se equivoca. Dios no manda a nadie para el infierno. Nosotros elegimos hacia dónde queremos ir. Pero no es que Dios nos mandó al infierno. Porque si nosotros decidimos vivir una vida para agradar a Dios aquí y vivimos de acuerdo a la norma de Dios, el día que estemos en la presencia de Dios, Dios no nos va a decir a nosotros, por todo lo que hiciste y te comportaste bien, te vas a ir al infierno. Todo lo contrario, nos vas a decir, buen siervo eres, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Pasa al reino de los cielos. Al que Dios va a rechazar, y no es que va a rechazar, Dios va a decir, mira tú mismo cuáles son las normas que tú conocías y que yo demandaba para entrar al reino del cielo. Mas, sin embargo, tú decidiste no vivir de acuerdo a ella. Y por lo tanto, el reino de los cielos es santidad. Tú no puedes entrar. No es que yo te voy a mandar. Tú solito elegiste irte a ese lugar. Y como yo soy un Dios santo y soy un Dios justo, yo eso lo respeto. Con el dolor en mi alma, porque hice hasta lo imposible para salvar tu alma. Mas, sin embargo, tú me rechazaste todo el tiempo. ¿Están entendiendo ahora cómo son las cosas? No es que Dios no manda, no, es que nosotros decidimos eso. Ahora, ya para terminar, ¿cómo podemos nosotros aplicar eso en nuestra vida? Así que un verdadero cristiano no es el que nunca falla, sino el que cuando falla vuelve corriendo hacia Dios a pedirle perdón. Ahora, ¿en cuál de esta específica área estamos nosotros falta de que Jesús sea nuestro Señor? ¿En nuestro carácter? ¿En nuestro tiempo? ¿En nuestras finanzas? ¿O en nuestras relaciones? Si es en nuestro carácter, todavía hay ira y orgullo y lenguaje muy mal dentro de nosotros. Si es en el tiempo, estamos invirtiendo el tiempo en cosas que no nos edifican. Si es en dinero, estamos nosotros poniendo en prioridad todas las cosas materiales antes que Dios. Y si es en nuestras relaciones, ¿ok? Estamos nosotros falta de perdón y estamos dañando nuestro entorno. Entonces Dios dice que tenemos que cambiar, tenemos que tomar una dirección diferente, tenemos que dar un giro de 380 grados para nosotros alinearnos a la norma de Dios y de esa forma entonces empezar a ver derecho hacia donde nosotros vamos y que sea el Espíritu de Dios guiándonos para nosotros poder ver esa luz que con nuestros ojos físicos no podemos, pero que a través del Espíritu Dios nos va mostrando día a día. Amén.